El piano lloraba bajo los dedos de Mateo, cada nota un grito que resonaba en la plaza de Sevilla. En la penumbra de la noche, bajo los faroles que titilaban como estrellas cansadas, su música era un lamento que detenía a los transeúntes. Pero para Alejandro, parado en la esquina, aquella melodía no era solo arte, era un puñal que desenterraba un pasado que creía enterrado. 10 años atrás, Alejandro había sostenido a Mateo entre sus brazos, prometiéndole un futuro juntos. Eran jóvenes, apenas en sus 20, dos almas rebeldes en un pueblo andaluz donde las miradas juzgaban más que las palabras. Pero una noche, tras una pelea que aún quemaba en su memoria, Mateo desapareció. Días después, un accidente en la carretera y un cuerpo calcinado en un coche destrozado hicieron que Alejandro creyera que su amor había muerto. Lloró durante meses, cargando la culpa de no haberlo detenido, de no haberlo salvado. Ahora, en la Plaza de España, el hombre al piano no podía ser otro. La forma en que inclinaba la cabeza, como sus dedos danzaban con furia y ternura, era inconfundible. Alejandro, vestido con un traje que gritaba su nueva vida de empresario exitoso, sintió que el suelo se desvanecía. ¿Era posible? Mateo, ¿vivo? Su corazón latía con la misma intensidad que aquella última noche juntos, cuando el mundo aún parecía suyo. Se acercó lentamente, cada paso un eco de los años perdidos. La multitud aplaudía al pianista, pero Alejandro solo veía a Mateo, su cabello castaño revuelto, sus ojos cerrados mientras tocaba, como si el mundo exterior no existiera. Cuando la última nota se desvaneció, Mateo abrió los ojos y su mirada chocó con la de Alejandro. El tiempo se detuvo. No hubo palabras, solo un silencio que pesaba más que cualquier grito. ¿Mateo? Susurró Alejandro, su voz rota por la incredulidad. Mateo palideció. Sus manos soltaron la partitura, que cayó al suelo como una hoja muerta. No respondió, pero sus ojos, llenos de un dolor antiguo, hablaron por él. Se levantó del banco y dio un paso atrás, como si quisiera huir de nuevo. Pero Alejandro no lo permitió. Extendió una mano, deteniéndolo. No puedes ser tú, dijo Alejandro, más para sí mismo. Te vi, te enterré. No me enterraste, respondió Mateo, su voz temblorosa pero firme. Me fui. Y tú seguiste adelante. La plaza seguía vibrando con el bullicio de la noche, pero para ellos dos, el mundo se reducía a ese instante. Alejandro sintió el impulso de abrazarlo, de gritarle por haberlo abandonado, pero algo en la mirada de Mateo lo detuvo. Había miedo, sí, pero también una chispa de algo que nunca murió, amor. Esa noche, Alejandro no durmió. Sentado en su lujoso apartamento en el centro de Sevilla, con vistas al Guadalquivir, revivió cada momento con Mateo. Las tardes en el río, las promesas susurradas bajo los naranjos, las peleas por un futuro que parecía imposible. Recordó la última discusión, cuando Mateo le rogó que dejaran el pueblo, que empezaran de cero en otro lugar. Alejandro, temeroso de perder todo, familia, estatus, seguridad, se negó. Y Mateo se fue. Ahora, el destino los había cruzado de nuevo. Pero, ¿quién era este Mateo? ¿Qué lo había traído de vuelta? Y, sobre todo, ¿por qué había fingido su muerte? Alejandro necesitaba respuestas, pero más que eso, necesitaba entender si el amor que aún ardía en su pecho tenía alguna esperanza. A la mañana siguiente, Alejandro buscó a Mateo. No fue difícil encontrarlo, la ciudad hablaba del pianista que tocaba en la plaza como si su música pudiera sanar almas. Lo halló en un pequeño café en Triana, sentado en una mesa al fondo, con una taza de café intacta frente a él. Mateo parecía más delgado de lo que Alejandro recordaba, con ojeras que contaban historias de noches sin dormir. ¿Por qué? Fue lo primero que preguntó Alejandro, sentándose sin pedir permiso. Mateo no levantó la vista. Sus dedos jugaban con el borde de la taza,
como si buscaran una melodía en la cerámica. No quería que me buscaras, dijo al fin. No podía seguir viviendo a medias, Alejandro. No en ese pueblo, no con esas miradas. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Recordó las veces que evitó tomar la mano de Mateo en público, las noches en que lo obligó a esconderse para proteger su reputación. Había sido un cobarde, y lo sabía. ¿Y fingir tu muerte? ¿Eso fue necesario?, preguntó, su voz cargada de reproche. Mateo alzó la mirada, y por primera vez, Alejandro vio en sus ojos algo nuevo, rabia. No fingí nada. El accidente fue real. Pero no era mi coche. Alguien más murió esa noche, y yo aproveché la oportunidad. Me fui a Madrid, luego a Barcelona. Quise empezar de cero, olvidar todo. Incluyéndote. Las palabras dolieron más que cualquier golpe. Alejandro quiso gritar, pero se contuvo. ¿En cambio?, preguntó, ¿y lo lograste? ¿Me olvidaste? Mateo desvió la mirada, y ese silencio fue respuesta suficiente. No, no lo había olvidado. Pero tampoco estaba listo para abrirse de nuevo. Se levantó, dejando unas monedas en la mesa. No sé qué quieres, Alejandro. Pero no soy el mismo de hace 10 años. Y tú tampoco lo eres. Antes de que pudiera irse, Alejandro lo tomó del brazo. Dame una oportunidad. Solo quiero entender. Mateo lo miró, y por un instante, Alejandro vio al chico que amaba, al que reía bajo el sol andaluz. Pero luego, Mateo se soltó y salió del café sin mirar atrás. Esa noche, Alejandro asistió a otro concierto de Mateo en un pequeño teatro. La música era desgarradora, cada nota un pedazo de su alma. Alejandro se dio cuenta de que Mateo no solo tocaba, vivía a través del piano. Cada acorde hablaba de pérdida, de amor, de redención. Y Alejandro supo que no podía dejarlo ir de nuevo. Los días siguientes fueron una danza de encuentros y desencuentros. Alejandro buscaba a Mateo en cada rincón de Sevilla, en los cafés, en las plazas, en los bares donde los artistas se reunían. A veces, Mateo lo dejaba acercarse, otras, huía. Pero cada conversación, cada mirada, desenterraba más del pasado. Mateo confesó que tras el accidente, había pasado años luchando contra la culpa. Creyó que dejar a Alejandro era lo mejor para ambos, pero el peso de su decisión lo había perseguido. En Barcelona, se perdió en el alcohol y las noches vacías, hasta que el piano lo salvó. La música le dio un propósito, una forma de gritar lo que no podía decir con palabras. Alejandro, por su parte, compartió su propia historia. Tras la supuesta muerte de Mateo, se hundió en el trabajo, construyendo un imperio para llenar el vacío. Se casó con una mujer que nunca amó, se divorció, y ahora vivía solo, rodeado de lujos pero vacío por dentro. Nunca dejé de amarte, admitió una noche, bajo la luz de una farola en la Alameda de Hércules. Mateo no respondió, pero sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Por primera vez, Alejandro sintió que había una grieta en la muralla que Mateo había construido. Pero también sabía que no sería fácil. Había demasiadas heridas, demasiados años de silencio. Una noche, durante una tormenta que azotó Sevilla, Alejandro encontró a Mateo tocando en un bar casi vacío. La lluvia golpeaba las ventanas, pero la música de Mateo era más fuerte. Cuando terminó, Alejandro se acercó y, sin pensarlo, lo besó. Fue un beso desesperado, cargado de todo lo que no habían dicho en una década. Mateo no lo rechazó, pero tampoco lo abrazó. Se quedó inmóvil, atrapado entre el pasado y el presente. No sé si puedo volver a confiar en ti, susurró Mateo cuando se separaron. Entonces déjame ganarme tu confianza, respondió Alejandro,
su voz firme a pesar de la tormenta. Los meses siguientes fueron un torbellino. Alejandro comenzó a asistir a todos los conciertos de Mateo, no como un admirador, sino como alguien que quería reconstruir lo que habían perdido. Mateo, aunque reticente, empezó a dejarlo entrar. Compartían cafés, paseos por el río, conversaciones que duraban hasta el amanecer. Pero siempre había una barrera, un miedo que Mateo no podía superar. Una noche, Mateo llevó a Alejandro a un pequeño estudio donde componía. Allí, entre partituras desordenadas y un piano viejo, le mostró una pieza que había escrito años atrás, cuando aún creía en el amor. «Es sobre nosotros», dijo, tocando las primeras notas. Alejandro escuchó, y por primera vez en años, lloró. La música era ellos, su pasión, su dolor, su esperanza rota. Pero no todo era fácil. La familia de Alejandro, que nunca aceptó su orientación, comenzó a sospechar de sus encuentros con Mateo. Los rumores corrían por Sevilla, y Alejandro sintió de nuevo el peso de las miradas. Esta vez, sin embargo, decidió enfrentarlos. En una cena familiar, anunció que amaba a Mateo y que no volvería a esconderse. La mesa quedó en silencio, pero Alejandro sintió una libertad que nunca había conocido. Mateo, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La culpa por haber huido, el miedo a volver a enamorarse, lo mantenían a distancia. Pero cada vez que Alejandro lo miraba, sentía que su resistencia se desmoronaba. Una noche, durante un festival en la Plaza de España, Mateo invitó a Alejandro al escenario. Frente a cientos de personas, tocó una pieza nueva, una que había compuesto en las últimas semanas. Cada nota era una carta de amor, una promesa de que, quizás, podían intentarlo de nuevo. Cuando terminó, el público aplaudió, pero Mateo solo miraba a Alejandro, que estaba entre la multitud, con lágrimas en los ojos. Después del concierto, se encontraron en un rincón de la plaza. «No sé si puedo darte todo lo que quieres», dijo Mateo. «Pero quiero intentarlo». Alejandro sonrió, tomando su mano sin importarle quién los viera. «Eso es suficiente». Los meses siguientes fueron una reconstrucción lenta pero hermosa. Aprendieron a conocerse de nuevo, a sanar las heridas del pasado. Mateo comenzó a componer con más libertad, sus melodías llenas de luz. Alejandro, por su parte, dejó de lado parte de su imperio para dedicar tiempo a lo que realmente importaba, su amor. Pero el destino no les dio tregua. Un escándalo estalló cuando un periódico local publicó una foto de ellos juntos, con un titular sensacionalista. La familia de Alejandro lo repudió públicamente, y su empresa perdió socios conservadores. Mateo, por su parte, enfrentó críticas de colegas que lo acusaron de usar su relación para ganar fama. La presión los llevó al borde del abismo. Una noche, discutieron con una intensidad que recordó a su última pelea 10 años atrás. Mateo, abrumado, le pidió a Alejandro que se alejara. «No quiero destruir tu vida otra vez», dijo, con la voz rota. Alejandro, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Al día siguiente, organizó un concierto privado en el Alcázar de Sevilla, solo para ellos dos. Contrató a una orquesta, y mientras los músicos tocaban una de las piezas de Mateo, Alejandro se arrodilló frente a él. «No me importa el mundo, Mateo. Solo me importas tú». Mateo, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. Por primera vez, sintió que podían enfrentar cualquier cosa juntos. El tiempo sanó lo que las palabras no podían. Alejandro y Mateo se mudaron a un pequeño pueblo en las afueras de Sevilla, donde las miradas eran menos crueles. Mateo abrió una escuela de música, enseñando a niños a encontrar su voz a través del piano. Alejandro, dejando atrás su vida de empresario, se convirtió en su mayor apoyo, organizando recitales y cuidando de los detalles para que Mateo pudiera brillar.
Una noche, bajo un cielo estrellado, celebraron su primer aniversario juntos. Sentados en un banco junto al río, con el sonido del agua como música de fondo, Mateo tomó la mano de Alejandro. Creí que nunca volvería a sentir esto, dijo, su voz suave pero firme. Gracias por no rendirte. Alejandro sonrió, besando su frente. Tú eres mi hogar, Mateo. Siempre lo fuiste. Su historia no fue perfecta, pero fue suya. En un mundo que a menudo los juzgó, encontraron la fuerza para amarse sin miedo. Y en cada nota que Mateo tocaba, en cada mirada que compartían, estaba la promesa de un amor que había vencido al tiempo, al dolor y a la muerte misma.